sí. Ahora espero que me escuchen mejor. Bueno, ¿qué tema? ¿Qué tema para hablar, no? Hoy vamos a hablar de este tema de, a ver ahí mejor, de la saciedad. De la saciedad, del tema de las porciones. Un tema que se ve mucho, que se repite mucho en las consultas. Es esta cuestión de que, bueno, termino de comer y tengo hambre. Tengo hambre todo el día, como todo el día. Como una sensación de que no estamos llenas nunca, ¿no? Es un tema que va surgiendo mucho en las consultas y bueno, que tiene que ver con estas elecciones alimentarias que hacemos que no nos llenan, que por ahí elegimos alimentos inadecuados, y en realidad no es un problema nuestro, sino que tiene que ver con las elecciones alimentarias que hacemos, ¿no? ¿Qué sería esto de la saciedad? La capacidad que tenemos de llenarnos, de terminar una ingesta y después sentirnos llenos, sentir que ya no queremos volver a comer. Es importante primero saber que cuando uno tiene sobrepeso y obesidad, esto puede estar alterado, ¿no? El tema del registro. Hay cuestiones hormonales que influyen en lo que es la saciedad. Nosotros cuando empezamos a comer, se liberan ciertas hormonas en el intestino, que son las hormonas, digamos, que nos ayudan a parar de comer. Si no, estaríamos comiendo todo el día y no registraríamos nunca la saciedad. O sea que hay una cuestión hormonal. Pero que cuando hay problemas de obesidad, esto puede estar alterado, puede estar disminuido. Esta sensación de que ya me llené llega un poquito más tarde. ¿Y con eso qué hago? ¿Me resigno? No. Primero saber que es normal que pase esto, cuando hay obesidad y sobrepeso, digamos. Pero en base a esto, ver qué medidas podemos tomar, ¿no? Y bueno, también este tema de la saciedad va de la mano con el tema de las porciones. Por eso el vivo de hoy se llama saciedad y porciones conscientes. ¿Qué es una porción consciente? ¿Cuándo sé cuál es mi porción? Es una pregunta que se repite mucho. ¿Cuánto tengo que comer de cada cosa? No somos todos iguales, por supuesto, y bueno, y a veces lo que necesita uno no es lo que lo va a llenar al otro, ¿no? Pero esto se ve seguido, esta cuestión del hambre constante, aunque yo ya haya comido, que en realidad también muchas veces va de la mano ¿con qué? Con la ansiedad, con el ritmo de vida que tenemos, ¿no? Por eso es tan importante el tema de la alimentación consciente. Por eso siempre digo, bueno, hablamos de las personas que tienen sobrepeso y obesidad, que esto está alterado, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me resigno? No. Pero tampoco dejar que mi ansiedad me haga comer de una manera distinta. Tengo que manejar también la ansiedad. Y bueno, en el último vivo hablábamos del estrés, que sabemos que el estrés es inevitable, pero que tampoco quiere decir que uno se tenga que resignar y bueno, como tengo estrés, entonces como cualquier cosa, no. Saber que podemos tener herramientas para alimentarnos aún en los momentos de ansiedad. Y saber reconocer cuándo como por hambre y cuándo como por ansiedad. Que es, siempre entre vivo y vivo hay como un hilo que va uniendo, ¿no? Qué es el hambre real y qué es el hambre emocional. En el otro vivo hablábamos de esto. El hambre real es el hambre fisiológica, es el hambre que tenemos cuando el estómago está vacío, cuando nos hace ruido la panza. Tenemos que aprender a escucharnos, aprender a escuchar si realmente lo que yo tengo es hambre o es otra cosa. No está mal ni lo uno ni lo otro, no es que porque yo tengo hambre emocional me tengo que juzgar o censurar, es simplemente saber diferenciar, estoy comiendo sin hambre, nada más, aprender a reconocerlo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros comemos sin hambre real, estamos con esta hambre emocional, y ahí no tenemos registro ni de lo que comemos, ni de la cantidad que comemos, Entonces después viene como esa sorpresa de decir, che, comí un montón, me serví 2 o 3 veces, y en realidad yo ya estaba llena. O sea que la saciedad va de la mano del tamaño de la porción y del número de veces que yo me sirvo una porción. Porque una cosa es comer un plato, pero muchas veces comemos más de un plato.
Entonces, hoy vamos a ver en este vivo esta cuestión de qué es el plato, cómo armo un plato y cómo me aseguro que ese plato que yo me armo me dé saciedad. ¿Qué nutrientes me van a dar saciedad? ¿Qué alimentos me dan saciedad? Una cosa son los nutrientes y otra cosa es en qué alimentos están esos nutrientes. Todo eso vamos a ver hoy. El tema de la alimentación de hoy, que es esta cuestión tan rápida, que vamos, a un ritmo medio acelerado, hace que muchas veces no nos organicemos y que terminemos comiendo cualquier cosa. Y esa cosa que improvisamos en general no son alimentos con una densidad nutricional alta. Son alimentos que tienen calorías, pero que no necesariamente tienen estos nutrientes que nosotros necesitamos para sentirnos llenos. Entonces, vamos a ir reconociendo un poquito esto. ¿Cuáles son los nutrientes que me dan saciedad? ¿Dónde están esos nutrientes? ¿En qué alimentos están? ¿Cómo armo un plato que a mí me llene? Y cómo manejo las otras cuestiones que no son de la alimentación, todas estas cuestiones emocionales. El tema de la conciencia en la alimentación es clave, porque si yo no soy consciente, si yo estoy mirando tele, si yo estoy con un celular comiendo, esto está demostrado que inhibe el sentimiento, la sensación de plenitud. Esto es decir, yo ya estoy llena. Por ejemplo, se me acaba de venir un recuerdo de una nena que comía en la cama, porque a veces los chicos, no es lo que uno recomienda, ¿no? Es algo que, ojo con los chicos, si bien no es mi especialidad, yo no hago chicos, pero a veces en la salud pública por supuesto que atiendo chicos. A veces las mamás están preocupadas por qué tienen que comer los chicos y no con el cómo, ¿no? Y esta mamá estaba preocupada, pero la nena indagando comía en la cama acostadita. Entonces, y mirando el celular, imagínense ese combo, ¿no? ¿Qué registro podía tener esa nena de la porción? ¿Y qué registro podía tener de la saciedad? Entonces, los invito a reflexionar un poquito esto, ¿no? Si tienen chicos o en el caso de ustedes que son adultos, adultas, ¿cómo? Siempre les hago la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo parada? ¿Cómo sentada? ¿Cómo con pantallas? ¿Cómo con el celular? ¿Cómo en el trabajo? ¿Cómo como en el trabajo? ¿Cómo mastico? Y sepan, sin juzgar, porque siempre les hablo de que el primer paso para cambiar nuestra alimentación es no juzgar. Entonces, sin juzgar, por lo menos observen y vean dónde están parados y decir, estoy comiendo con un celular o estoy comiendo con una tele prendida y esto va a hacer que yo no registre cuando esté llena. ¿Y qué puede pasar si yo no registro cuando estoy llena? Sigo comiendo, repito porciones. ¿Y qué puede pasar si yo repito porciones? Como más de lo que necesito. Después me siento llena, comí más porciones de las que tenía que comer, subo de peso. Entonces son hábitos que nos hacen subir de peso, pero porque no es que comimos a lo mejor una dieta muy inadecuada, sino que le estamos comiendo de una manera, en un entorno, como se llama, un entorno inadecuado. ¿Cómo es tu entorno a la hora de comer? Esto es algo que se ve mucho, es un problema que se ve, que es como, no importa qué, sino que como de manera inadecuada, con inconsciencia, mastico poco, si yo como mirando, Instagram, no estoy consciente de si está masticada o no esa comida, ese bocado. Entonces, primero hay que observar un poquito el contexto en el que estamos, en el día a día, ¿no? Y después nos pasa que pasamos de un extremo al otro. Decimos, no, me tengo que cuidar, entonces voy a achicar la porción y hasta suspenderla. Suspendo la porción, suspendo la merienda, suspendo una comida, no ceno. Pensando que, achicando las porciones u omitiéndolas y pasando hambre, eso me va a llevar a un resultado óptimo, cuando en realidad no es así. Tenemos que saber que si nosotros sacamos alimentos, sacamos comidas,
Primero el déficit nutricional, que ya sabemos, después vienen las carencias alimentarias y no sabemos de dónde vienen. Y si yo saco una comida, puede venir de ahí. Tampoco hay que ser rígido y decir 6 comidas. Cada uno, por eso siempre, esto recuerden que son generalidades, pero después cada uno se va a tener que ir armando su propio plan. Esto después tiene que ser individualizado. Pero a grandes rasgos, sepamos que cuando yo saco comidas, hay riesgo de carencia de nutrientes. ¿Y hay riesgo de qué? De tener hambre, de tener hambre. Si yo estoy buscando saciedad, el hambre es el peor enemigo, ¿sí? Recuerden eso, yo me quiero cuidar y si paso hambre, es el peor enemigo para bajar de peso. El hambre nos pone de mal humor, el hambre, si tenemos hambre pasamos este riesgo de tener déficit de nutrientes, nos podemos marear, debilitar. Y después, ¿qué viene? El atracón, como le dicen, la ingesta excesiva, la ingesta exagerada, y ahí volvemos a la porción. Yo de restringir porciones, restringí, controlé, y me liberé. ¿Y qué pasó con mi peso? Subo de peso. Paso hambre y subo de peso. ¿Saben la cantidad de pacientes que yo tengo que me dicen, ¿cómo puede ser que suba de peso si yo no como esto, no como esto, no como esto, no como...? Y ¿te da resultados no comer? No da resultados no comer, no da resultados. Así que bueno, qué tema. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar de este vivo? 5 ideas prácticas, 5 claves para tener saciedad, para armarnos platos nutritivos, para asegurarnos que ese plato a mí me llene la pancita. Tenemos que estar con la panza llena, el corazón contento, como dice el refrán. Panza vacía, todo lo contrario, así que hambre no. ¿Cuáles son esas 5 claves? Vamos a ver, la primera sería, bueno, medio que ya lo dije en la introducción, ¿cuál sería la primera? Tiene que ver con el cómo. Como lento, con presencia y diferenciar hambre física del hambre emocional. Primera clave. A ver, vamos de nuevo. Comer lento. ¿Cómo mastico? ¿Mastico o trago? ¿Mastico o trago? Comer con presencia es comer lo más consciente posible, por supuesto. Uno no va a estar en un estado meditativo, porque del otro lado hay mujeres que son mamás, mujeres que están por ahí con chicos chiquitos, mujeres que están con nietos, mujeres que están trabajando y que comen en el trabajo. Comer con la mayor conciencia posible, ¿no? Y recordar que cuanto más mastico un alimento, más posibilidades tengo de registrar la saciedad en su debido momento. A ver, estas hormonas de las que yo hablaba, que se liberan en el estómago cuando el alimento llega, que se liberan en el intestino cuando el alimento llega al estómago, no sucede ni bien yo trago. Hay un recorrido, ¿se acuerdan? Tubo digestivo, ¿no? Vamos masticando, vamos deglutiendo, ¿no? El alimento, va llegando el alimento al estómago y después va pasando y sucede eso. Después de unos minutos, 15, se empiezan a liberar estas hormonas de la saciedad, ya está bien. Si yo como rápido, capaz que en 5 minutos comí un montón y esas hormonas se liberan, pero yo ya no había registrado nada y comí 3, 4 porciones. Por eso el tema de la porción, esto de la porción, ¿cuánto es mi porción? Va de la mano con la lentitud, va de la mano con la conciencia al masticar. ¿Está? Yo más mastico el alimento, mejor hago la digestión, porque la digestión empieza en la boca, no en el estómago, empieza en la boca. Si yo trago, suspendí una parte de la digestión. Entonces, el hecho de masticar, insistimos mucho, porque tiene que ver con esto, con estas hormonas que nos dicen, que le dicen al cerebro, ya está bien. Por eso es tan importante la lentitud. Fíjense si ustedes quieren bajar de peso, si ustedes se preguntan
¿cómo puedo hacer para cuidarme? Bueno, no solo es qué como, sino el cómo como. Y toda esta explicación de las hormonas tiene que ver con nuestra biología y son las que nos ayudan a parar de comer. Pero para eso necesitamos ir lento, ¿eh? Reconocer el hambre física del hambre emocional. Acuérdense, el hambre física es cuando nos hace ruido la panza. Ahí es el momento de comer. El hambre emocional tiene que ver con un hambre del alma, como decíamos en el otro vivo, ¿no? Un hambre que no es real, sería, ¿no? Nuestro estómago no está vacío. Cuando nosotros comemos alimentos en un estómago que no está vacío, o sea que todavía tiene alimentos de la ingesta anterior, digamos que la capacidad digestiva se altera, no es lo mismo. Siempre digerimos mejor un alimento cuando más vacío está el estómago. Por eso siempre a la mañana, bueno, es importante desayunar, bueno, con alimentos nutritivos, con alimentos adecuados, ya lo vamos a ir viendo, porque bueno, nuestro estómago está vacío y tiene toda la capacidad para digerir ese alimento. Cuando empezamos a hacer mezclas, vieron que por ahí las frutas, yo les digo, bueno, comer un poquito después, si acabas de comer, no sé, una costeleta y el estómago está lleno, por ahí dejá, esperá y lo comes cuando el estómago esté vacío. Siempre los que me conocen saben que hablo mucho de esto de dejar vacío el estómago antes de recibir un alimento, ¿no? El tema del hambre emocional entonces es este hambre que no tiene, que nuestro estómago está lleno y que es bien específico. Quiero un marroc o quiero un pedacito de la pizza de la pizzería de acá. Es bien específica, ese antojo, es como un antojo, ¿no? Así como las embarazadas, antojo de algo. Bueno, eso es hambre emocional. Puede haber alguna cuestión de estrés, alguna angustia, por ahí un día difícil o bueno, cuestiones hormonales, también el síndrome premenstrual suele pasar esto, ¿no? En las mujeres. Y bueno, reconocer la diferencia, saber cuándo como con hambre, cuándo no, ya nos ayuda, ya nos ayuda. Requiere todo un aprendizaje. Hay personas que realmente no distinguen cuando el estómago está vacío, así que es todo un aprendizaje. Entonces, clave número 1, comer lento, con presencia y diferenciar el hambre físico del hambre emocional. ¿Estamos? Esta es la 1. Vamos con la 2. Bueno, usar la escala de hambre y de saciedad. Siempre hablo de eso. Y tiene que ver con la primera. De 0 a 10. 0 es nada de hambre y 10 hambre extrema. Todos los extremos son malos. Entonces, esta escala, esta escala interna, si quieren, no tienen por qué tenerla impresa, ¿no? Saber que los extremos son malos, pero a mí me van a ayudar digamos, yo uso esta escala antes de comer, durante la comida y después de comer. Antes de comer es, ¿qué grado de apetito tengo? Mucho, muchísimo, muchísimo, que es peligroso porque ya saben que vamos a comer muy, muy impulsivamente, en cantidades que no son por ahí las recomendadas, vamos a masticar rápido, esto nos va a traer malestar digestivo. El hambre extrema es un extremo que no se recomienda. Y del otro extremo es no tengo nada de hambre. Entonces, reconocer antes de comer por dónde ando. Si tengo hambre con moderación, ahí vamos, ahí empiezo a comer. Durante la ingesta también es importante esta escala, porque yo voy a estar masticando y tengo que estar atenta para ver cuándo yo ya me llené. El punto de saciación que se llama, esta manera de decir, bueno, yo me estoy llenando. La saciedad tiene que ver con el después. La saciación tiene que ver con este momento. Hay alimentos que nos dan más saciación, ¿no? Decir, bueno, paro, que otros. O sea que el durante tiene que ver con, bueno, ¿cuándo paro? Yo ya empecé a comer, pero ahora ¿cuándo corto? ¿Cuándo corto? Y después de comer también me sirve el preguntarme cómo me siento, cómo me cayó lo que comí, porque acá nadie habla de restricciones, ya me conocen, ni restricciones, ni dietas, ni prohibiciones, ni permitidos.
Pero sí preguntarme, a mí hay ciertos alimentos que cuando los como sé que me van a dar dolor de cabeza. Y digo, qué rico, me voy a comer. Y lo termino de comer y digo, ¿cómo estoy? Y bueno, me dio dolor de cabeza. ¿Me di el gusto? Sí, pero a mí me dio dolor de cabeza. Y sepan ustedes también reconocer cómo me cae tal cosa. ¿Qué gusto me voy a dar? ¿Qué me va a producir después? Y cuando me doy ese gusto digo, bueno, ¿y cómo estoy? ¿Cómo me cayó? No es para castigarnos, es simplemente para comer con conciencia y tener cierta responsabilidad, ¿no? O sea que este registro del hambre y de la saciedad lo uso siempre, antes, durante la ingesta y después. Entonces siempre esta escala es algo que tenemos que aprender a regular, porque es individual. Yo no sé cómo está tu estómago, yo no sé en qué grado de la escala estás vos. Cada uno lo tiene que aprender a regular. ¿Estamos? La tercera clave, digamos, bueno, que nos vamos a llevar hoy, que tiene que ver con esto de la saciedad y de las porciones justas, es asegurarnos el aporte de nutrientes que favorecen la saciedad. Si yo como fideos blancos, arroz blanco, pan, yo les digo todos los alimentos que más se consumen en nuestro país. Mucho trigo, siempre les digo, ¿no? Siempre trigo, 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 trigo. Pan, harina, todo derivado del trigo. Entonces, trigo en el desayuno, trigo en el almuerzo, trigo en la merienda, trigo en la cena. ¿Qué otras cosas se comen? Básicamente, nosotros en nuestro país se consume en excesivo aporte de hidratos de carbono, sobre todo refinados, ¿no? Son hidratos de carbono, son harinas blancas, ¿no? Entonces por eso después dicen, nada de harina, saqué las harinas. No se trata de sacar las harinas, se trata de cambiarlas y de mechar, agregar todos los otros alimentos que no estábamos agregando. Estoy hablando de una persona desorganizada, que anda a las corridas, que come lo primero que encuentra. Y lo primero que encuentra en general es sanguchitos, sanguchito de milanesa, pizza, fideos, algún arroz, alguna milanesa, pero con esto blanco, ¿no? Todo de un mismo color. Entonces, ese tipo de alimentación que tenemos, ¿no? No es saciante, no es saciante. ¿Probaron a veces de comer un paquete de galletitas de agua? Lo abrís, comes una, comes la otra, comes la otra, comes la otra. No da saciedad. No tienen nutrientes saciantes. Entonces, cuando ustedes me dicen, ay, no, o una mamá también preocupada porque su hijo come un paquete de galletitas y lo come, y sí, si no, no da saciedad, lo va a comer entero, lo va a comer entero. Por eso siempre recomendamos correr estos alimentos que no dan saciedad y elegir alimentos que den saciedad. Entonces, el punto número 3 es asegurarnos el aporte de nutrientes que favorecen la saciedad. ¿Cuáles son esos nutrientes que favorecen la saciedad? Proteínas. ¿Dónde están las proteínas? Tenemos proteínas animales y proteínas vegetales. Las proteínas animales están en las carnes, en los huevos, en los lácteos. Pero ojo, no es lo mismo un pedazo de queso rallar, de rallar, un pedazo de queso, no sé, untable. Ahí tenemos que ir como haciendo elecciones, ¿no? De las más saludables. Pero bueno, dentro de lo que son las proteínas animales, los lácteos tienen proteínas de alta calidad que nos dan saciedad. Las carnes, dijimos también, todo tipo de carnes. Dentro de las carnes, el pescado es la carne porque cuando hablamos de carne hablamos de todo tipo de animal, ¿está bien? El pescado es una carne blanca. Y dentro de todas las carnes, el pescado es lo que menos saciedad da. Entonces no se extrañen que cuando terminan de comer pescado, capaz que a las 2, 3 horas tengan hambre, a diferencia de cuando se comen un asado el domingo, que no tienen hambre, porque la carne roja tiene más capacidad, digamos, está mucho más tiempo permaneciendo en el estómago y eso es lo que hace que nos dé saciedad, que nos sintamos llenos después de comer carnes rojas. ¿Qué pasa con las personas que no les gusta la carne, que no comen carne o que no les gustan los lácteos? Vamos a las proteínas vegetales. ¿Dónde se encuentran las proteínas vegetales? Legumbres, cereales integrales,
¿Qué sería un cereal integral? Bueno, trigo, que lo comemos un montón, la harina de trigo integral. Ahora vamos a ver por qué yo insisto tanto con integral, ¿eh? Ahí llego, a otro punto. ¿Qué serían los cereales integrales? Arroz integral, mijo, quinoa, amaranto, avena, cebada, maíz, trigo, sí, trigo. Todos esos cereales son fuentes de proteínas. Me pregunto si ustedes los consumen. Cuando armamos un plato, nos podemos asegurar, quienes no consumimos carne, de aportar nuestro aporte de aportar nuestra cuota de proteínas vegetales con alimentos de estos que estoy nombrando. Esos serían los cereales integrales, que tienen proteínas. O sea que cuando alguien es vegetariano, no crean que no consume proteínas. Nada más lejano, Frutas secas y semillas también tienen proteínas, sobre todo las frutas secas, porque uno por ahí no consume semillas, uno consumirá 1 o 2 cucharadas, por ahí no se considera fuente de proteínas, pero tienen proteínas también. Entonces, siempre asegurarnos el aporte de proteínas, comamos alimentos de origen animal o no. Cada uno después se armará su propio plato, pero asegurarnos que estén presentes las proteínas. ¿En qué comida? En las 4. En las 4 tiene que haber proteínas. Ojo, cuando tomamos mate y nada más, y después llegamos al mediodía y la porción es grande. Y sí, si tomaste mate nomás, faltó proteína. Hablando de saciedad, ni hablar las otras funciones que tienen las proteínas. Yo estoy hablando solo del tema de llenarnos. Entonces, fíjense que en las 4 comidas haya proteínas. ¿Está? ¿Qué otro nutriente nos ayuda a sentir esta sensación de saciedad? ¿Qué nutriente nos ayuda a estar llenos? La fibra, y la fibra se encuentra. La fibra es un hidrato de carbono que no se puede digerir. No se puede digerir, ¿qué quiere decir? Que no se puede cortar en pedacitos más chiquitos. En general puede fermentar en el intestino con un montón de beneficios, o no fermenta y ayuda como un efecto así para ayudar a ir de cuerpo, que se indica mucho cuando hay constipación, para prevenir un montón de enfermedades, que no me quiero ir del tema. Sepamos que cuando un alimento contiene fibra, llena más que cuando un alimento no contiene fibra. ¿Y qué ejemplo les voy a dar? Las harinas. ¿Se acuerdan que recién les dije? ¿Por qué insistimos tanto en harinas integrales? ¿Por qué insistimos tanto en pan integral? ¿Por qué insistimos tanto en el arroz integral? ¿Qué quiere decir íntegro? Que tiene fibra, que tiene todos los nutrientes que tiene ese grano en su estado natural. No se lo refina tanto. Entonces, por eso la fibra tiene que estar presente en un plato saciante. No es lo mismo un plato de fideos blancos que un plato de fideos integrales. No es lo mismo comer pan blanco de la panadería que un pan integral de la panadería. El pan integral llena más porque tiene fibra, y la fibra permanece mucho tiempo en el estómago, y esto es lo que nos da saciedad. Por eso siempre recomendamos evitar las harinas refinadas, entre otras cosas porque no nos dan saciedad. Además, insisto, los beneficios extra que tiene consumir fibra. En otra ocasión podemos hablar de fibra y colon, fibra y microbiota, fibra y diabetes. Hoy estamos hablando de este tema de la saciedad. Si yo como sin fibras, voy a tener hambre. Yo tengo que comer con fibra para que esa fibra esté mucho tiempo en mi estómago y me mantenga llena. ¿Dónde está la fibra? Dijimos, cereales integrales. Legumbres tienen fibra. Frutas y verduras, fibra. Semillas y frutas secas. Si yo como criollitas, si yo como fideo blanco, si yo como papa y nada más, si yo como pizza, no estoy integrando la fibra. Entonces revisen en el día a día qué desayunan, qué almuerzan, qué meriendan y qué cenan, a ver si están comiendo fibra. El tercer nutriente que nos da saciedad es la grasa, pero la grasa saludable, la grasa que en general la grasa saludable es la grasa vegetal, a excepción del pescado graso, ¿no? Grasa vegetal permanece mucho tiempo en el estómago, es difícil permanece tiempo entonces es difícil que pase rápido,
y esto nos mantiene llenitos. Ojo cuando empiezan a sacar los aceites porque se están cuidando. La grasa tiene un montón de beneficios. Si quieren podemos hablar otro día de grasas. Pero hoy estamos hablando de saciedad y la grasa va. Y la grasa es solamente el aceite vegetal, el aceite de oliva, que es el que más se recomienda, el aceite de semillas de chía, el aceite de semillas de lino. No, ¿dónde más hay grasa? La palta es un fruto grasoso, las aceitunas son grasosas, son frutas oleosas. Iba a decir oleaginosas, pero no, oleosas. Son frutas oleosas. La palta, ¿qué más? A ver si me olvido de algo. Bueno, los frutos secos. Si yo me hago una ensalada y le pongo almendras, le pongo nueces, estoy aportando grasas buenas y eso va a hacer que permanezca más tiempo aún en mi estómago esa comida. Entonces a cada plato yo le agrego grasas, de estas buenas, semillas, bastante, siempre le digo lo mismo, no espolvoreen un poquito una ensalada, coman semillas, coman. Quienes la toleran y toda esta cuestión que después hay que individualizar, ¿no? Pero empiecen a incorporar estos alimentos, que muchas veces no sabemos cómo hacer, cómo incorporarlas, si los tengo que hidratar, no los tengo que hidratar, y bueno, todo eso después lo vamos a ir viendo. Pero en principio comprar, salir de lo que comemos siempre. Esto de la criollita, esto de la tostada, video, empezar a abrirnos, empezar a comprar cosas distintas. Entonces dijimos, ¿cuáles son los nutrientes que favorecen la saciedad? Proteínas, fibra, grasas saludables. Y el último nutriente, que es muy importante también, es el agua. El agua es un nutriente. El agua y el volumen nos dan saciedad. Por eso muchas veces, desde ya que hay que tomar agua siempre. Hay que tomar agua aparte, ¿no? Pero cuando nosotros buscamos saciedad, indicamos muchas veces sopas, ensaladas que tienen mucha agua, frutas que tienen mucha agua, licuados que tienen mucha agua, ¿no? Y el agua, ¿qué hace? También nos da saciedad, además de hidratarnos. No estoy hablando de la función de hidratación que tiene el agua, estoy hablando puntualmente de la saciedad. Entonces, tomen agua, porque el agua también contribuye a la saciedad. ¿Cuántas veces comen cuando en realidad tienen sed? A veces no sabemos diferenciar hambre de sed. Y resulta que con un vaso de agua o dos, vos postergás la ingesta de alimentos. Tipo, a veces uno dice, ay, tengo hambre todo el día. Pará, ¿te estás hidratando? ¿Estás tomando infusiones? ¿Estás tomando agua? Quiero ver si hay alguna preguntita. A ver. Fibra y diabetes, ¿qué harinas consumir? Bueno, como no es el tema del vivo de hoy la diabetes, lo dejamos para otro día si te parece, pero de todas maneras te la voy a responder. Fibra y diabetes, fibra, saciedad, va también de la mano, porque en la diabetes muchas veces se busca esto de que no suba mucho la glucemia, pero esto también lo buscamos en no diabéticos, ¿no? ¿Qué harinas consumir? Cualquier harina integral es buena, porque en la diabetes evitamos estos picos de glucemia, pero justo el tema que estamos hablando hoy, que es de la saciedad, lo mismo. Si yo como una harina integral, va a permanecer mucho tiempo en el estómago y me va a dar saciedad. ¿Harina de trigo es la única que conocemos? ¿Harina de trigo integral es la única harina que conocemos? No. La harina integral que a vos se te ocurra, que encuentres. También hay harinas de legumbres que son buenas. Una harina de garbanzos, una harina de arvejas, una harina de almendras, cualquier harina integral, es decir, que no esté refinada, quiere decir integral, es apta para personas con diabetes. ¿Está? A ver si hay alguna pregunta por aquí. Bien, entonces decíamos, ¿qué nos llena? ¿Qué nos llena la pancita? Proteínas, fibra, grasas saludables y agua. Entonces acuérdense del agua, ingerir agua por ahí una hora antes de comer,
la sopa antes de comer también ayuda a que después yo me llene y que coma, en vez de 2 o 3 platos, coma 1. A veces hay que buscar esas estrategias de decir, bueno, me siento con mucho hambre. Porque hay personas que realmente tienen hambre, no es todo ansiedad. A veces comemos porque tenemos hambre y hay personas que se tienen que llenar y uno dice, bueno, para no repetir tantas porciones, empecemos con los líquidos. Fíjate si te gusta el tema de las sopas, la ingesta de líquido en las comidas, volúmenes altos, porque si hacemos una ensalada de verduras crudas tiene un montón de volumen y eso también se busca, ¿no? Así que esos serían los 4 nutrientes que nos tenemos que asegurar que estén presentes en nuestras comidas, ¿sí? Priorizar, la cuarta clave sería priorizar alimentos de baja densidad calórica. ¿Qué quiere decir esto de la densidad calórica? Habla de cantidad de nutrientes y de calorías por volumen, ¿no? ¿Qué buscamos cuando queremos bajar de peso? Mucho volumen, pero pocas calorías. Entonces buscamos que tengan mucho volumen, pero pocas calorías. ¿Qué se les ocurre? Ensaladas, yo siempre les hago este gesto, lo que quieran. No es lo mismo una ensalada que un puré, ojo. La ensalada tiene más volumen que un puré. Entonces siempre recomendamos, para bajar de peso, para lograr una saciedad, alimentos con mucho volumen, porque tienen también mucha agua y nos dan saciedad, pero pocas calorías. Entonces, cuando hablamos de alimentos de baja densidad calórica, ¿cuáles son? Son esos que ocupan mucho lugar, insisto, la ensalada es el típico ejemplo, la ensalada de frutas, la sopa, puedo tomar un plato de sopa o 2, y en calorías no hay problema. Eso quiere decir de baja densidad calórica. Tiene pocas calorías, pero mucho volumen, ¿sí? Y evitar ¿cuáles? Los de alta densidad calórica, aquellos alimentos que tienen muchas calorías en poco volumen. El marroc, que decía recién, chiquitito, pero más calorías. Los ultraprocesados pesan re poquitos gramos, las papitas, por ejemplo, uno compra un paquete de papas fritas, 30 gramos. Y las calorías son capaz que, no sé, 4 veces más que ese peso. Eso tiene que ver con la densidad calórica. Elegir alimentos de baja densidad calórica, de bajas calorías, pero de mucho volumen y que nos llenen la panza. Esto es decir, tú masticando, 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 pero alimentos de baja densidad calórica. Todo esto favorece la saciedad y favorece el descenso de peso, ¿no? Porque nosotros queremos tener un peso adecuado, porque lo que nos pasa cuando comemos mucho y repetimos muchas veces porciones, es que después nos pasamos con el peso, o si tenemos diabetes por ahí nos pasamos con las glucemias, o nos pasamos con las glucemias y con el peso, porque tengo sobrepeso y mis glucemias son malas. Entonces, bueno, como que todo va de la mano, ¿no? Priorizar alimentos de baja densidad calórica, entonces frutas, verduras, sopas, líquidos, nos llenamos la panza. Vieron que a mí me encanta dar alimentos vivos, que es lo que siempre recomiendo, alimentos crudos. De hecho, hoy les dejé un recurso para que comenten, hay un reel, recetas dulces para los que quieren a la noche, algo dulce, algo saludable, no tienen azúcar, y son crudos. No suelo dar, a veces doy, pero en general me gusta dar recetas sin cocción, porque justamente tienen todos los nutrientes necesarios, tienen el agua que necesitamos, y además no laburamos, no horneamos. Siempre me gusta dar cosas fáciles, que estén en la heladera, que estén en el freezer, que sea sencillo, ¿no? Hacerla simple. Y el último paso, ahora igual vamos a repasar los 5 pasos para quienes se sumaron más tarde, aparte porque nos ayuda como a fijar, ¿no? El 5.º paso es armar platos completos y equilibrados. Y acá tenemos que hablar de cómo yo distribuyo un plato. ¿Qué es un plato completo? Un plato que lo tengo que dividir en por lo menos 2. Lo tengo que dividir en por lo menos 2. ¿Qué va a ir de una mitad? Verduras, si yo estoy diciendo que tenemos que comer mucha verdura, mucha ensalada, mucha verdura salteada, hay que adaptarse, ¿no? Ojo que cada uno tolera, no somos todos iguales y algunos toleran algunas verduras y otros otras, cada uno sabe, ¿no? Pero traten de tenerlas siempre presentes para que mi plato esté completo. Si yo como un arroz blanco,
no es completo ese plato. Cuando uno dice, las pastas engordan, el arroz engorda, y a mí no me gusta ese término, me gusta más, me hacen subir de peso. Entonces, a mí me hace subir de peso los ñoquis. ¿Puedo comer ñoquis? Y yo digo, si vas a comer solo ñoquis, esos ñoquis solos, capaz que te hacen subir de peso y si encima si los repetís porción. Tengo diabetes, ¿me van a subir la glucemia? Y si como solo ñoquis, capaz que sí. Si como solo arroz, capaz que sí. Pero si yo armo un plato completo, lo divido por lo menos en dos y agrego verduras crudas, grasas, estas que dijimos recién, estas grasas saludables. Si agrego un aceite de oliva, si agrego algunas semillas, si agrego los vegetales frescos o salteaditos, ese plato de pastas no tiene por qué hacerte mal. Y si encima es pasta integral, ni hablar, mucho mejor. Entonces, me fui de tema. ¿Cómo armo un plato saludable? Lo divido por lo menos en dos. Mitad verduras. Y la otra mitad vemos cómo lo puedo completar. Van proteínas. Dijimos que las proteínas tienen que estar siempre presentes. Los carbohidratos también. Pero no nos compliquemos demasiado. Para la saciedad tenemos que asegurarnos que haya fibra, o sea, verduras y frutas, y de la otra mitad alguna proteína. ¿Que dónde están las proteínas? Repasamos alguna carne, pollo, pescado o cerdo, la carne que gusten. Quienes no consumen carne, quienes no tengan ganas de comer carne, porque hay gente que no le gusta comer carne todos los días o en todas las comidas, agrega proteínas vegetales. Entonces, mitad plato de verdura, la otra mitad alguna legumbre, algún cereal integral, algunos huevos, alguna preparación que tenga algo de esto. Mitad y mitad. Después mezclan todo, no hay problema, no lo tienen que dividir en dos. Pero siempre acuérdense a la hora de armarse su menú, bueno, que sea completito, que sea variado, que tenga colores, distintas texturas. No se llenen solo de una cosa, porque van a tener hambre. Y van a repetir porciones, hablando del tema de las porciones. Bueno, ¿cuál es la porción ideal? Depende, porque si el plato está bien diseñado, con un plato va a estar bien. Y si mastico todas las veces que les digo que hay que masticar, y si comen con conciencia, y apagan un poquito los celulares o las pantallas, y comen despacio, y mastican, y registran, y todo lo que ya vimos en este vivo y en todos los anteriores, con un plato va a estar bien. Ahora, si yo no hago nada de esto, como solo arroz o como fideos o sanguchitos o la milanesa o el delivery, con tele, con acelere o acostada en la cama viendo una serie en Netflix, no va a alcanzar una porción. Repito, o como más, o como apurada, o trago. ¿Está? Así que bueno, tratemos de armar platos bien distribuidos. Nunca un plato con un solo alimento es adecuado. Nunca. ¿Comen lentejas? Bueno, ¿lentejas con qué? ¿Qué más? ¿Con huevo? Bueno, dale. ¿Y qué otra cosa más? ¿Querés carne? Bueno, ¿carne con qué? En realidad la carne acompaña el plato principal, no es al revés. La carne acompaña, el pollo acompaña. Y armemos un plato y vemos, masticá bien, come despacio, come sentada, registrá. Y ahí vemos si te llenás o no. Si yo como un plato así de algo blanco, de algo así, fast food, digamos, una piseta, una cosa así, es normal, es probable que al rato yo tenga hambre. Así que bueno, siempre que tengan hambre, pregúntense si lo que comieron hace un rato llenó, si está adecuadamente diseñado ese plato. Entonces, para ir cerrando, que ya son las 9 menos y pico, menos 10, ¿cómo hago para tener saciedad? ¿Cómo hago para estar llena? ¿Cómo hago para comer una porción consciente, una porción adecuada, una porción que no sea ni chiquita, que me muero de hambre, ni enorme, que después me siento culpable, me tengo que desprender el pantalón y todas esas cosas? ¿Cómo hago?
me armo un buen plato que contenga y que contemple todos los nutrientes que me van a dar saciedad, ¿eh? Y que esos nutrientes son las proteínas, las grasas saludables, la fibra y el agua. Está el agua que no necesariamente es el agua de la canilla, sino el agua contenida dentro de los alimentos, el agua que puede estar en una sopa, el agua que puede estar en un licuado. ¿Cuáles son? Vamos a repasarlo las 5 claves. Comer lento y con presencia, diferenciar hambre física y emocional. Punto número 2, usar la escala de hambre y saciedad, es decir, comer solo cuando tengo hambre, no comer cuando no tengo hambre. No es fácil, pero sería por ahí, ¿eh? O por lo menos empezar a registrar qué es el hambre y qué es la saciedad. Empecemos por ahí, yo no sé en qué punto está cada uno de ustedes. Empecemos por ahí, ¿está? Tengo el saumerio prendido, se está apagando y hay un olor distinto. Punto número 3, asegurarnos el aporte de nutrientes que favorecen la saciedad, ya lo dije. Proteína, fibra, grasas buenas, no saquen las grasas buenas, agua y volumen, ¿está? Cuarto, priorizar alimentos de baja densidad calórica, justamente son esos que acabo de nombrar, donde están todos esos nutrientes, frutas, verduras. Es decir, la alimentación saludable es saciante. Lo que no es saciante es la industrializada. Esa cosa de abrir un paquete y no podía parar hasta no terminarlo, bueno, es porque no era saciante. Es normal eso, es normal que pase eso. Y el último punto es armar platos completos, tratar de dividirlos. Estos serían desayuno y en almuerzo y en cena, y lo que sería en desayuno y merienda también. No solemos usar platos, o algunos sí, no todos somos iguales, algunos usan platos, algunos comen huevos a la mañana y se hacen omelette, y cada uno está bien. Lo que a cada uno le funcione está bien, lo que es de saciedad está bien. Lo importante es comer primero cuando tengan hambre, y respetar esa cosa del comer adecuadamente en las 4 comidas. Yo veo que hay como una moda, esto es una interpretación personal, de los desayunos, justo di un ejemplo de los huevos, ¿no? Desayuno con huevo, genial. Y después ya se olvida. Ya a la tarde, bueno, mate con no sé qué, o sea, arrancaste re bien el día y después como que, no. Como que el desayuno va, pero después van perdiendo la atención y la dedicación. Las 4 comidas son importantes, así que no se cuelguen con eso, porque muchas veces después hacemos comidas que no están tan buenas como las que hicieron en el desayuno y pasa todo este desorden, ¿está? Bueno, lo importante es esto, como para ir cerrando, ¿no? El tema no es comer menos, el tema no es pasar hambre. Yo ahora voy a leer los comentarios por si hay alguna preguntita. El tema es armar platos que disfrutemos, que la pasemos bien, ¿Por qué insisto en el disfrute? Porque esto es de por vida. Como yo no doy dietas, vieron que las dietas empiezan y terminan, bueno, no, yo, malas noticias, lo que doy es para siempre. Aprender a comer es para siempre. La relación con la comida es una relación que no tiene descanso, no hay domingo que me puedo tomar. Esto es siempre, siempre. Así que pongámosle onda y tratemos de pasarla bien. Por eso yo siempre, bueno, cierro este tema con la invitación a la membresía. La membresía tiene que ver con esto, con ir juntos, en el día a día. ¿Cuántos de ustedes ya fueron a una nutricionista? ¿Pudieron haber venido a mí o no fueron a ninguna, o ya fueron a un montón, o siguen un montón de cuentas relacionadas con nutrición? Y en el día a día nos cuesta armarnos platos distintos, que no sea la milanesa, que no está mal la milanesa, no está mal la hamburguesa, no está mal. Siempre es ver qué podemos hacer nosotros, buscamos platos sencillos. No quiere, o sea, quienes están en la membresía saben que yo no doy platos elaborados. Yo ya les dije, cuando veo cosas con muchos ingredientes, sigo derecho. Hasta los licuados, si son complicados no los doy. Tiene que ser algo sencillo.
Y hablando de licuados, el otro día, yo tengo, algunas recetas y cosas para descargarse de licuados, ¿no? Y smoothie. Y si se quieren hacer una botella entera, 1 litro, la pueden ir tomando a lo largo del día, hablando de saciedad. Si acabo de decir que la fibra da saciedad, el agua da saciedad, ¿qué contraindicación puede tener que yo me haga un licuado verde, uno rojo, qué sé yo, lo que a ustedes les guste, ir probando, ¿no? Salir de la tostada con queso, ¿no? Anímense a probar cosas nuevas. En la membresía yo comparto menús fáciles, fáciles para el día a día, hagan de más, frisen, tengan resueltas cosas fáciles. Y si no pueden, no importa, pero hiervan arroz de más, hiervan lentejas de más, tengan en el freezer cosas prácticas para armarse y armarse platos completos, armarse platos que nos den saciedad, que nos llenen. Tratemos de disfrutar de este proceso. Tenemos que disfrutar, porque tiene que ver con nuestro cuerpo. Hay mucha cosa mental, yo estoy viendo mucha cosa de la mente que no está bueno, que tenemos que siempre les digo, bueno, quiten el foco, ¿no? A veces hay mucha presión con el peso, siempre hay un enfoque pesocentrista, ¿no? Del abordaje del sobrepeso y de la obesidad, y hay mucha presión, y a veces veo mucho daño en la autoestima de las personas. Como siempre digo, vienen rotas de haber escuchado un montón de cosas, intentado un montón de cosas, y no podemos avanzar desde ese lugar. Por eso siempre relajemos y veamos qué es lo que a nosotros nos funciona, qué nos funciona. Después vemos el peso. El peso o el descenso de peso para quienes quieren descender. Ojo que también atiendo personas que quieren subir. El tema del peso viene después. El tema del peso viene después por añadidura. Hasta que yo no conecto saludablemente con mi alimentación, yo tengo que dejar el tema del peso a un costado. Primero le tengo que encontrar la vuelta a esto, al disfrute, a la organización, al relajo, al no estar, por supuesto, pendiente de las calorías, al no estar pendiente de la balanza, no estar pendiente de recetas rígidas, ¿no? Bueno, me estoy yendo. Bueno, así que bueno, la idea es no quedarnos con la teoría, sino bajar a la práctica en el día a día qué podemos hacer. Recuerden que hay un grupo de WhatsApp que es gratuito, que somos una comunidad de personas, de mujeres, que votamos, en general vamos eligiendo los temas, ahí les voy contando más o menos las novedades. Y bueno, cualquier cosa que necesiten o que me quieran plantear, preguntar, me la pueden preguntar por mensaje, lo que necesiten. A ver, Patri. Ay, me olvidé, esperen. Patri pregunta, ¿las harinas integrales hay que activarlas? No. No. Las harinas son alimentos procesados, no es un ultraprocesado, son procesados. Y son alimentos crudos. Entonces, ¿qué hay que hacer con las harinas? Cocinarlas. Activarlas es otra cosa, se le llama activación a dejar en remojo semillas y frutos secos. Eso se consume crudo. O sea que la activación es dejar en remojo, y me faltó algo más, desecados. Repito, armo de nuevo la oración. ¿Qué es activación? Es poner en remojo los alimentos que vamos a consumir crudos, que son semillas, frutas secas y frutas desecadas. Eso es activación. Que podemos tener en la heladera e irla cambiando, la chía, la dejamos en la heladera en remojo. La harina hay que cocinarla, ¿está? Lo mismo que los cereales, hay que cocinarlos, no se puede consumir crudo un cereal, ¿está? Así que activar sería
dejar en remojo. Y, a ver, esperen que había otra consulta. Acuérdense que hay una pregunta, hay un signo de preguntas que está ahí abajo que también pueden preguntar por ahí, porque por acá se me puede perder alguno. Silmalien, gracias por tus consejos y recetas, siempre tan clara y simple, me encanta, te sigo siempre desde España. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué lindo! Muchas gracias, qué gratificante. Que seas de España, me encanta, que me sigan desde lejos y ser clara es lo que más me gusta, aclarar, porque hay mucha información que no suma y que los alborota, los confunde, los frustra y no es la idea. A mí me encanta acompañar, aclarar, motivar y alentar a que vayamos juntas, que hay formas más sencillas de transitar esto. Bueno, queridas, son las 9 de la noche, así que les agradezco, un placer estar en estos vivos. Súmense las que quieran, las que no están todavía en el grupo de WhatsApp, o me escriben y las agrego yo. Y bueno, las espero. El próximo vivo vamos a hablar sobre los mitos, hablando de información que no es la adecuada, de la sobreinformación también. Hoy con las redes sociales hay tanta información que no se puede creer. Y vamos a hablar de eso, porque la información errónea genera mitos. Entonces vamos a tratar de hablar, de desmitificar un poco todo este tema. Así que vayan pensando preguntas, las que quieran, las que se quieran sumar. Yo ya voy a ir anunciando cuándo va a ser. Seguramente sea el otro viernes, se está por terminar el verano y empiezo las clases yo también. Ya saben que soy docente, así que bueno, ya veremos en qué otros horarios los podemos hacer. Sé que hay muchas personas igual que después lo miran grabado, así que bueno, le vamos a encontrar la vuelta. Para mí es un placer. Les agradezco el haberme acompañado, les mando un beso, les deseo un buen fin de largo a todas, disfruten, cuídense y nos vemos en el próximo vivo. Chau, chau.